Bueno, retomamos la sesión de comparecencias, dando la bienvenida al secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López. Y le doy la palabra para que haga la exposición que entienda pertinente. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Comparezco ante ustedes para dar a conocer los presupuestos destinados al programa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En relación con las dos comparecencias que he tenido en esta comisión de presupuestos, yo creo que hoy partimos de una novedad. Y esa novedad es que ya tenemos la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada, como sus señorías saben, el 5 de este mes de octubre en el Senado y, por tanto, estamos ante una novedad importante a la que, sin lugar a dudas, estos presupuestos tratan de dar respuesta. Una ley que fortalece nuestra democracia y culmina el camino democrático y de reconciliación emprendido por nuestro país desde la transición política de la dictadura a la democracia. La ley, como todos ustedes saben, la Ley de Memoria Democrática, es el fruto de una mayoría de las cámaras que en el trámite parlamentario enriquecieron lo que fue el proyecto de ley de memoria democrática gracias al proceso de diálogo y de negociación. Una ley que impulsa decisivamente las políticas públicas de memoria democrática y se vertebra en torno a los grandes principios del derecho internacional humanitario, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición o, como decimos en la ley, el deber de memoria. Una ley que sitúa a las víctimas en el centro de la acción pública. Una ley que, una vez aprobada por las Cortes, va a entrar en vigor, espero que esta misma semana, en el Boletín Oficial del Estado. Una ley a la que estos presupuestos, como decía al principio, que presentamos hoy, vienen a dar efectividad y vienen a dar cumplimiento. Hablando en concreto del presupuesto asignado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, el presupuesto asciende a 13.952.000 euros, que van a servir para consolidar las puestas en marcha de las medidas relativas a la reparación de las víctimas y a la conservación, a la defensa, al fomento y a la divulgación de la memoria democrática. Estamos, por tanto, ante un presupuesto histórico, nunca mejor dicho, entre otras cosas porque es el mayor presupuesto que se haya destinado en la historia de la democracia a políticas de memoria. Concretamente, desde el presupuesto pasado a este presupuesto se incrementa en 2.125.700 euros, es decir, cerca de un 18% más que en el ejercicio anterior. El incremento es muy expresivo del compromiso que tiene, en este caso, el Gobierno de España con las políticas de memoria democrática. Una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo de los distintos presupuestos, de los dos presupuestos anteriores, y que tengo que decir que duplica el presupuesto más alto en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que es un presupuesto también que quintuplica el presupuesto residual que tuvo el Partido Popular en el año 2012. Con este presupuesto que hoy presentamos se da cumplimiento efectivo al compromiso del presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Y es un presupuesto que destina el 29,67% a financiar las actuaciones directas de la Secretaría de Estado, un 21,5% a las actuaciones de transferencias a las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, un 11,83% tendrá como destinatario finales a las entidades locales,
un 4,3% a entidades sin ánimos de lucro y cerca de un 3% a universidades y centros de investigación. Y casi un 14%, exactamente un 13,98%, a inversiones reales que se incrementan en un 62,5% respecto a lo aprobado en el año 2022. A lo que hay que sumar otro 7,16% a transferencia de capital que irán dirigidas a memoriales de Teruel y de La Rioja. Como puede observarse, los casi 14 millones de euros dan un sólido respaldo a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que se ha aprobado en las Cortes Generales y que está a expensas de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué actividades pretendemos desarrollar? En los 2 últimos años he tenido la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Presupuestos y he explicado las líneas de política de memoria democrática que plasmaban el compromiso del Gobierno y que venían a dar respuesta a las recomendaciones y a las reiteraciones que sistemáticamente nos venían haciendo desde los organismos internacionales de derecho humanitario. El nuevo presupuesto, por tanto, viene, en primer lugar, a dar continuidad y a consolidar las actividades de memoria democrática que veníamos desarrollando en los 2 anteriores presupuestos, pero a la par viene a dar un nuevo impulso incorporando nuevos mandatos de la Ley de Memoria Democrática que abren los nuevos escenarios en el cumplimiento de los principios de la verdad, de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición o, como decimos en la ley, el deber de memoria. Me voy a referir, en primer lugar, a aquellas iniciativas y proyectos que consolidan los avances alcanzados hasta ahora. Este presupuesto contempla la actuación de la tercera anualidad del Plan Cuatrienal de Sumación de Víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Como saben ustedes, la búsqueda de los desaparecidos constituye una obligación y una responsabilidad del Estado. Por tanto, se configura como una política pública que ha de impulsarse y acometerse desde el Gobierno de una manera directa. Y esto lo viene a decir de una manera mucho más clara la Ley de Memoria Democrática cuando habla precisamente del derecho a la verdad de las víctimas. Hasta ahora, el planteamiento que hemos venido haciendo en relación con la exhumación de fosas partió de lo que llamamos un plan de choque al que se destinó desde el primer momento 1,5 millones de euros, 750.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro y 750.000 euros destinados a la Federación Española de Municipios y Provincias para que desde la FEN se impulsaran con los ayuntamientos políticas de exhumaciones. A partir de ahí, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hicimos un estudio de cuál podría ser el plan cuatrienal de exhumaciones de fosas y hacerlo conjuntamente con las otras partes del Estado. Y las otras partes del Estado son las comunidades autónomas y son también las entidades locales. Y cuando hablo de entidades locales, hablo de ayuntamientos y hablo de diputaciones. Por tanto, el plan cuatrienal está anclado en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales. Pues bien, para 2023 el presupuesto que hay para exhumaciones es de 6.350.000 euros, que se distribuye de la siguiente manera. En primer lugar, a las comunidades autónomas hay transferencia de 3 millones de euros. Comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Transferencia de 3 millones de euros. Asimismo, a las entidades locales hay una doble línea. Una primera línea que es a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, fundamentalmente destinado a lo que podemos decir que son las fosas pequeñas o las medianas fosas, y eso tenemos destinado 1 millón de euros de la misma manera que en el presupuesto de 2022. Y después también, siguiendo la estela del año pasado, del presupuesto del año pasado, tenemos 650.000 euros destinados a las grandes fosas. Cuando hablo de grandes fosas me estoy refiriendo fundamentalmente a fosas de más de 1.000 cadáveres que tengamos recogidos a través de lo que son los estudios previos de carácter histórico.
Y aquí lo hacemos no solamente la Administración General del Estado, lo vamos a hacer la Administración General del Estado, sino lo hacemos en colaboración con el resto de instituciones públicas. El ejemplo que seguimos siempre, el ejemplo que hicimos en Sevilla, llegando a un acuerdo con la comunidad autónoma, con la Diputación, con el Ayuntamiento de Sevilla y, en este caso, también la Administración General del Estado, para exhumar la gran fosa de Pico Reja, que en este momento les puedo indicar que se han extraído ya más de 1.400 cadáveres, objeto de violencia política como consecuencia de los bandos de Queipo de Llano. Por lo tanto, las grandes fosas tienen un tratamiento especial y, en este caso concreto, se van a destinar 275.000 euros a lo que es la gran fosa de Jaén, 275.000 euros a la gran fosa que hay en Ciudad Real y unos 100.000 euros que destinamos directamente a la fosa de Huelva. Bueno, pues esta situación es la situación que viene a completar desde el punto de vista de sumaciones con las entidades locales el plan que ya iniciamos en Grandes Fosas con estos grandes ayuntamientos. A todo ello hay una novedad que antes no la podíamos llevar a cabo porque no teníamos la Ley de Memoria Democrática, y es que la propia Administración pueda contratar directamente para completar lo que otras administraciones están llevando a cabo o, de alguna manera, las fosas que entendamos que tienen carácter estratégico, poder llevarlas a cabo desde la contratación directa de la Administración General del Estado. Vuelvo a reiterar que esto no ocurría y no lo podíamos hacer sin la Ley de Memoria Democrática. Y ahí, concretamente, destinamos 1 millón de euros. Por otro lado, seguimos con las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, que como se llamará a partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, con cerca de 500.000 euros para seguir exhumando los cuerpos que los familiares no los demanden. Y tengo que decir en este sentido que en este momento hay 110 peticiones de exhumaciones que vienen de unos y de otros. Peticiones de exhumaciones que proceden de lo que podemos llamar las víctimas de los vencidos y petición de exhumaciones que también viene de las víctimas de los vencedores y que en estos momentos está paralizado desde el punto de vista jurídico. Asimismo, una vez aprobada la ley, ponemos en funcionamiento lo que es el banco de ADN a través de la adquisición de un nuevo software que ya lo tenemos prácticamente muy avanzado, pero que hasta ahora, sin la Ley de Memoria Democrática, no podríamos adquirir el software para hacer todo el planteamiento de conocimiento de lo que es la identificación genética a través del ADN. Todo esto, por tanto, hace referencia a lo que podemos llamar que es la tercera anualidad del Plan Cuatrienal de Fosas. Hay un segundo elemento que me parece importante destacar, y es la convocatoria de subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, a universidades, a OPIs, para actividades relacionadas con la memoria democrática, en torno a 3 grandes líneas. La primera línea son estudios e investigaciones sobre búsqueda y localización de fosas y también sobre la problemática general de memoria democrática. La segunda línea es la organización de cursos, jornadas, etcétera, para divulgación, y la tercera línea es la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental, escrito, oral, audiovisual o intelectual de la memoria democrática. A esta política de subvenciones está destinado 1 millón de euros. Subvenciones que van en competencia, es decir, es una convocatoria competitiva, la que están planteándose desde las universidades hasta el mundo asociativo. En tercer lugar, el presupuesto de 2023 contempla la elaboración de un censo general de víctimas. Vamos a ver, desde el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias se emitió un informe en el año 14 y ese informe en el año 14 venía a decir que era preciso, que era necesario que el Estado Democrático Español tuviera un censo oficial de víctimas.
Algo que los que hemos frecuentado muchísimo los archivos internacionales nos hemos encontrado prácticamente en todos los países de la Europa occidental. Y es curioso que todavía en España nos estemos moviendo con cifras por estimaciones. Un historiador da una cifra, otro historiador da otra sobre víctimas. El Estado democrático necesita un censo oficial de víctimas y la ley nos viene a mandatar para hacer un registro y un censo oficial de víctimas recogiendo prácticamente todos los marcos, podemos decir, de archivos, de bases de datos documentales, de obras de referencia especializada, así como los que nos puedan administrar las distintas entidades públicas. Para este censo destinamos 300.000 euros. Hemos estado ya trabajando, tenemos una base sobre la que avanzar este censo de víctimas, pero el Estado español, el Estado democrático, se debe de dotar de un censo oficial de víctimas y no seguir con estimaciones. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántas son las víctimas de los vencidos? Bueno, pues se habla de 150.000. ¿Cuántas son las víctimas de los vencedores? Se habla de 50.000. Bueno, tengamos un censo oficial y que el Estado tenga definitivamente el censo oficial que merecemos todos los españoles, conocer a fondo qué es lo que ha pasado y quiénes son esas víctimas. En cuarto lugar, y en el marco de las medidas de continuidad y consolidación, está la resignificación del Valle de Cuelgamuros en el presupuesto del año 23. ¿Qué es lo que contemplamos aquí? Fundamentalmente lo que contemplamos es un concurso de ideas a escala internacional para el centro de interpretación que se va a instalar en el recinto del monumento. Muchas veces cuando me preguntan, siempre que voy hablando de la Ley de Memoria, qué es resignificación, yo lo digo de una manera muy clara. Resignificar es explicar. Explicar quién construye el valle, en qué momento histórico se hace y, además de eso, cuál es la simbología que tiene el valle. Y la simbología del valle no es otra cosa que esa simbiosis entre religión y política que caracterizó lo que venimos llamando como el nacionalcatolicismo. Y en torno a eso hay todo un conjunto de investigaciones que expliquen realmente el Valle de Cuelgamuros en su globalidad. Y para eso incluso ya avanzo que dentro de pocas semanas pondremos en marcha lo que es una nueva página web del Valle de Cuelgamuros. En quinto lugar, en estas medidas de continuidad y de consolidación de los presupuestos anteriores, pues evidentemente se van a llevar a cabo diferentes actuaciones para el conocimiento y divulgación de la memoria democrática. Cuando hablamos de la memoria democrática, no empezamos en la República, ni en la guerra, ni en el franquismo. Cuando hablamos de memoria democrática, empezamos en las Cortes de Cádiz de 1812. Y si empezamos en las Cortes de Cádiz de 1812, tenemos que conmemorar los distintos aspectos, los distintos episodios, las distintas etapas que evidentemente supusieron un avance en todo el proceso futuro, que sería la vida democrática, liberal democrática, para ser más exacto, liberal democrática de este país. En ese sentido, en el año 23 vamos a tener la oportunidad de contemplar una exposición dedicada al trienio liberal 200 años después. Estamos en el año 23 todavía dentro de los 200 años del trienio liberal. Acabamos de hacerle un congreso internacional al trienio liberal. Lo mismo que vamos a tener la oportunidad de contemplar una exposición sobre la generación del cambio. Esa generación del cambio que va en torno al 68 en España, que hace posible todo el proceso del cambio, no solamente el cambio político y los estudiantes contra Franco, sino que hace posible todo un cambio generacional en este país, y vamos a tener una magna exposición sobre esa generación del cambio. Lógicamente, el año que viene se cumple 150 años de la Primera República Española y, evidentemente, habrá que hacer una reflexión sobre lo que supuso la Primera República Española, y vamos a hacer un congreso también internacional sobre la Primera República Española. Y vamos a continuar con las itinerancias de las exposiciones que ya tenemos en marcha. Por ejemplo, la exposición
a Manuel Azaña, que inauguraron los Reyes en la Biblioteca Nacional. Hemos tenido la oportunidad de que esté en la Universidad de Granada, que ha estado en Zaragoza, y el día 21, precisamente de este mes, vamos con la exposición de Manuel Azaña a Barcelona, para que en Barcelona se conozca también quién fue Manuel Azaña, y lo vamos a hacer en el archivo de la Corona de Aragón para que se conozca realmente el papel de Azaña en todo este proceso de la vida política española. Y después vamos a itinerar también la exposición de Clara Campoamor, que en este momento está en la Biblioteca Nacional. Y vamos a itinerar también la exposición que en este momento está en Málaga y que yo me comprometía aquí el año pasado sobre la desbandada. Ese recorrido de más de 150.000 personas desde Málaga hasta Almería y después la diáspora hasta el exilio está en Málaga, después irá a Almería, pues de la carretera de Málaga a Almería. Y después vamos, en séptimo lugar, dar continuidad y reforzar las líneas de actuación en proyectos que venimos trabajando. Elaboración del censo de edificaciones realizada con mano de obra forzada, la elaboración del censo y retirada de simbología franquista, y también, evidentemente, tenemos que implementar y desarrollar el portal de la página web de Memoria Democrática, la actualización del mapa de fosas, que todos los años hay que ir actualizándonos, y la página web del Valle de Cuelgamuros y la creación de los datos siguiendo el Plan Estatal de Exhumaciones. En segundo lugar, una vez visto cuáles son los elementos de continuidad y de consolidación de las políticas que hemos venido llevando a cabo, tenemos nuevos mandatos por parte de la Ley de Memoria Democrática. Un primer mandato es que realicemos promoción y declaración de lugares de memoria. Esto es algo que a cualquier país democrático que vayamos tienen sus lugares de memoria. En España tiene que haber sus lugares de memoria. Ya la ley establece 3 lugares de memoria. Establece el Valle de Cuelgamuros, establece también el Fuerte de San Cristóbal y establece también el Centro Documental de la Memoria de Salamanca. Bueno, pues a todo esto la propia ley nos mandata para la elaboración de un inventario estatal de lugares de memoria democrática, la suscripción de convenios con las comunidades autónomas, porque evidentemente hay que llegar a acuerdos con las comunidades autónomas a la hora de hacerlo. Vamos a poner en marcha la creación de un centro de memoria democrática de España. Vamos a poner en marcha el Museo de la Guerra Civil y el Centro de la Paz en Teruel y el Centro de Memoria en Logroño, en colaboración, el primero con la Comunidad de Aragón y el segundo en colaboración con la Comunidad de La Rioja. Y hay algo que nos parece de gran interés. Es curioso que nos vamos a Inglaterra y en Inglaterra nos vamos a encontrar cantidad de lugares de memoria liberales. Encontramos en Francia lugares de memoria liberales. ¿Me pueden decir ustedes cuántos lugares de memoria liberales hay en España? Díganme alguno. Pues aquí la ley nos mandata para avanzar y declarar lugares de memoria liberales. Por ejemplo, las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, el monumento a Mariana Pineda. Por ejemplo, el monumento al general Torrijos, en Málaga. O, por ejemplo, a los mártires de la libertad, en Almería, que son 4 referentes liberales importantes. Es cierto que es del primer liberalismo español, pero es muy importante porque prácticamente estamos huérfanos de lugares de memoria liberales y la ley va desde el año 1812 en adelante. En segundo lugar, nos mandata también la ley para la creación del Consejo de Memoria Democrática como órgano esencial para el impulso de las políticas de memoria y de recoger la representación y participación de la sociedad civil, especialmente del movimiento memorialista. Por lo tanto, tendremos presupuesto para el Consejo de Memoria Democrática. En tercer lugar, se recogen en el presupuesto elementos para la constitución de comisiones técnicas en cumplimiento de lo dispuesto por la ley. Comisión sobre la memoria y reconciliación del pueblo gitano en España, Comisión para el estudio de las medidas de reparación de carácter económico que se han llevado a cabo tanto por la Administración General
como por las comunidades autónomas para analizar las cuantías que tenemos. Ahora mismo tenemos cuantías, yo a veces las he expresado públicamente, y en este caso, lógicamente, lo que tendremos que hacer es afinar con la finalidad de si hay lagunas y plantear su reparación. Y después la Comisión para Estudio de los supuestos de violación, de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia. En cuarto lugar, otro tipo de medidas tiene mucho que ver con los archivos. Cuando la ley habla del derecho a la verdad, habla fundamentalmente de la recuperación de material que esté a expensas de prácticamente su deterioro. Habla también de la necesidad del acceso a los archivos y habla también de la remoción de los obstáculos que pueda haber con la finalidad de que no haya para poder hablar y garantizar el derecho a la verdad que tienen los familiares y la sociedad. En este sentido, hay 500.000 euros para un programa de convenio y otros instrumentos jurídicos para la adquisición de documentos referidos al golpe, la guerra o la represión política de la dictadura, convenio de colaboración con las comunidades autónomas, programas de tratamiento archivístico integral de los fondos documentales para su conservación y mantenimiento, preservación y custodia de archivos y otros documentos y bienes de los documentos de las presidencias de gobierno, tal como establece la disposición adicional 13ª. En quinto lugar, tendremos que poner en marcha la realización de una auditoría de incautaciones producidas durante la guerra y de la dictadura. Y por último, y más que nunca, es necesario reforzar esta idea. La memoria de España no es una memoria autárquica. La memoria de España es una memoria que tiene mucho que ver con la memoria de Europa. Nosotros formamos parte de la construcción de la memoria europea. Y lo digo porque váyanse ustedes el día 24 de agosto a París y verán cómo se rinde homenaje en los jardines del Ayuntamiento de París a aquellos españoles que fueron los primeros que entraron en París y liberaron París. Reconocido muy recientemente, porque hasta ahora no se había reconocido nunca esa posibilidad. También cómo lucharon en la resistencia los españoles del exilio, republicanos del exilio. Cómo lucharon también en los cuerpos regulares, cómo lucharon también en las fuerzas guerrilleras que liberaron cerca de 50 departamentos junto con las fuerzas del interior. Por tanto, formamos parte de la memoria democrática europea. Y claro, vamos a tener la presidencia de Europa el próximo año y en función de eso vamos a implementar políticas que tengan que ver. En primer lugar, pues un congreso, un encuentro para ver qué políticas de memoria hacen en relación con los lugares de memoria los 27 miembros de la Comunidad Europea. En segundo lugar, estamos en el año de Picasso y el año de Picasso pues tendremos que hacer un congreso sobre la figura de Picasso en el contexto del mundo de la política a escala europea y a escala internacional. Y en tercer lugar, me parece muy importante, esta ley de memoria democrática es una ley que tiene en cuenta lo que es el papel de agencia, el papel activo de las mujeres en la lucha por los derechos fundamentales y en la lucha por las libertades, también en relación con la doble represión que sufrieron las mujeres. Pero en este caso, en el marco europeo, tenemos que hablar de la igualdad de hombres y de mujeres y, por tanto, vamos a hacer una exposición de cómo contribuyen las mujeres de los 27 países de Europa al propio proceso de construcción de la memoria europea y al propio proceso de construcción de lo que es la Unión Europea en estos momentos. Termino, señorías. La Ley de Memoria Democrática, que acaba de ser aprobada por las Cortes Generales, ofrece las herramientas necesarias para un eficaz desarrollo de las políticas de memoria democrática y las líneas de actuación se plasman en estos presupuestos generales del Estado para 2023. Acabo de exponer sus líneas fundamentales. Señorías, vuelvo a reiterar algo que vengo diciendo siempre que comparezco en esta comisión de presupuesto. La memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra, todas, y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de calidad de la democracia.
El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. Y lo digo como siempre he terminado en esta comisión de presupuestos. El olvido no es opción para una democracia. Muchas gracias. Muchas gracias por sus explicaciones en relación a la memoria democrática que contiene el proyecto de presupuestos. Seguidamente pasamos la palabra a los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, creo que está el grupo de Ciudadanos, ¿no? Tiene la palabra el señor Edmundo Val. Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias también al compareciente, don Fernando, secretario de Estado. Mire, bueno, lo primero agradecerle su exposición, que ha hablado de muchas cosas de la Ley de Memoria Histórica, me parece bien, es su ley, pero poco de dinero. Ya sabe usted que yo, con este tema del dinero, sobre esta competencia concreta que le toca a usted ejercitar y gestionar, pues ya lo hemos hablado a veces incluso en privado, usted y yo, pues siempre he estado preocupado, no yo en primera persona, sino mi grupo parlamentario. Me refiero esencialmente a que España tiene que cumplir una serie de obligaciones internacionales y usted lo remite todo a la nueva ley de memoria histórica, a la nueva ley de memoria democrática, pero en fin, a mí me importa más, desde luego, el mantener el buen nombre de España dentro de ese discurso que comparto también de que tenemos una memoria democrática dentro, efectivamente, de la memoria democrática europea y la lucha contra el fascismo y la tiranía. Y así, en fin, yo, a pesar de que hay otros documentos, como es el caso de las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comisario para los Derechos Humanos, sobre todo me interesa el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el informe del Relator Especial de Naciones Unidas de 24 de julio del año 2014 sobre España y la Guerra Civil, cuyos datos son importantes y cuyas materias que debemos tratar dentro de la sede de memoria democrática son las que son, teniendo en cuenta que la nueva ley de memoria democrática, en mi opinión, también me ha escuchado esta opinión alguna vez, se excede en relación con el tratamiento de estas materias. Pero vamos al dinero, que es para lo que estamos aquí. 13,95 millones, casi 14 millones, como usted ha dicho, un 17,97% más que el ejercicio anterior. Miren, claramente insuficiente para cumplir con las obligaciones que nos exigen estas organizaciones internacionales y especialmente Naciones Unidas, por lo que se refiere esencialmente, lo más preocupante, porque llevamos un enorme retraso y da vergüenza ajena como país este retraso en exhumaciones y en resignificación de monumentos y retirada de símbolos. Un retraso inaceptable. Mi grupo parlamentario apoyó esta ley en el año 2007. Conceptualmente hemos estado siempre en favor de la memoria histórica que se llamaba entonces, memoria democrática que se llama ahora, me parece bien el nombre también, sin perjuicio de que, como ya me lo ha oído decir muchas veces, creemos que esta ley comete muchos excesos y esto dejando de lado todos los cambalaches que tuvieron ustedes con Esquerra Republicana, con la enmienda a la transición española, con la posible enmienda a la ley de amnistía, cosa verdaderamente vergonzosa en la tramitación de una ley tan importante como esta, que debía conseguir los máximos consensos. ¿Cómo voy a estar en contra de lo que está usted diciendo en relación con los monumentos de memoria democrática, en relación con los liberales, la Constitución de Cádiz o el monumento de Torrijos o el monumento a Torrijos de Málaga? No lo diga usted muy alto, no vaya a ser que se vayan a enfadar sus socios de Podemos, porque claro, ha repetido usted hasta la saciedad el trienio liberal, los liberales, no se viene arriba, ¿eh? Uno de Ciudadanos se viene arriba con estas cosas, pero luego en el Pleno del Congreso de los Diputados escuchamos las críticas de Podemos hacia los liberales, en fin, que no le desea a usted que tenga ningún problema con su socio de gobierno. Mire, dice usted, entre 20 y 25.000 cadáveres se trata de exhumar. Sí, bien, bueno, en este informe del Relator Especial de Naciones Unidas se hablaba de 45.000 cadáveres en 2.382 fosas. Y luego nos encontramos con cosas como, por ejemplo, ocurrió en el Ayuntamiento de Villadangos, que fue precisamente Paco Igea, mi compañero, el que resolvió los problemas con el ayuntamiento en un pueblo que no estaba en el mapa de fosas. Le pregunto, por lo tanto, primero,
por el mapa de fosas, si es correcto, si estos cálculos son correctos, pero sobre todo le pregunto también, ha hecho usted hincapié en este tema, por el plan cuatrianual. Me ha parecido entenderle que está en estudio. Hombre, no sé, yo le he escuchado que están estudiando cosas, que necesita una cooperación con los ayuntamientos y comunidades autónomas, que la necesita obviamente. Le pido mayor especificación en este sentido. Pero sobre todo le digo una cosa, sí, distingamos efectivamente entre grandes fosas, etcétera, pero de los 33.841 cadáveres de cuelgamuros, la previsión presupuestaria para poder exhumarlos fue de 57,5 millones de euros. Y usted va a dedicar a esto 6 millones de euros. Me parece que el presupuesto es claramente insuficiente. Hombre, que le agradezco que le dé 275.000 euros al Ayuntamiento de Huelva, que yo soy de Huelva, y que me parece bien lo que está diciendo con respecto a Jaén. Me parece que se ha confundido la cifra, que son 100.000, no 275.000. Y a familias e instituciones sin fines de lucro, 1.600.000 euros. Bueno, voy terminando, no me llamen la atención. Resignificación, 1.950.000 euros para cuelgamuros. Muy poco también. La base de datos de ADN. Pero sobre todo, le voy a preguntar más cosas. ¿Cómo está el concurso de ideas para la resignificación? Y le quiero preguntar. Usted ha dicho muchas cosas muy interesantes. Yo creo que muy positivas, la exposición de Manuel Azaña en Barcelona, yo la he visto aquí en Madrid, la de Clara Campoamor, la de Esbandá, la Primera República Española. ¿Eso tiene reflejo presupuestario? ¿O está usted haciendo brindis al sol o expresando deseos que luego no van a tener apoyo? Lo mismo le digo respecto a los monumentos, a Torrijos, las Cortes de Cádiz, Almería, etcétera. ¿Usted ha previsto, por ejemplo, que pueda haber pleitos en materia de esa revocación que han hecho ustedes sobre títulos nobiliarios concedidos por el franquismo, que usted sostiene que no va a haber pleitos porque la ley dice que se puede expropiar sin indemnización? En fin, yo creo que la Constitución dice otra cosa y usted de constitucional sabe bastante más que yo. Puede haber pleitos, eso no lo han presupuestado. Y respecto a los archivos de memoria histórica, pues le digo lo mismo, 1 millón de euros, no sé yo si va a llegar. No me dice usted nada respecto a los temas de educación, de formación de la función pública, si han ustedes cuantificado también el coste de los actos de jurisdicción voluntaria que prevé la ley, si han cuantificado en materia de verdad, que es otro de los temas importantes, si han establecido ustedes, como le decía, los pleitos que pueda haber sobre títulos nobiliarios. También nos ha llamado la atención, por cierto, Naciones Unidas sobre el tema de la justicia universal, que tenemos restringida y no parece que este Gobierno tenga ningún interés en ampliar de nuevo el concepto de justicia universal. Tiene que ir termino. En materia de remoción de símbolos, de monumentos conmemorativos de exaltación del fascismo, igualmente le pido que concrete más sobre el presupuesto, sobre el dinero, que es lo que hemos venido a ver aquí. Y de nuevo, pues enhorabuena por su exposición, porque por lo menos es usted una persona apasionada, que vive su competencia y da gusto ver que hay personas que tienen tanto interés en el Gobierno como usted. Gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Vox, creo que el señor Contreras. Sí. Sí, gracias, presidenta. Bien, como ya se ha señalado, el presupuesto de memoria democrática va a experimentar un incremento de casi el 20%, llegando casi a los 14 millones de euros. Son exactamente 14 millones de euros más que los que nosotros consideramos que deberían invertirse en memoria democrática. Ya es conocida nuestra posición sobre esto. Consideramos que las llamadas políticas de memoria democrática son políticas de reeducación histórico-moral de la población. Su finalidad es el adoctrinamiento y la inculcación en las mentes de todos los españoles de una ecuación según la cual izquierda es igual a democracia y derecha es igual a fascismo. Además, si alguna duda podía quedar, me parece que han quedado despejadas con la exposición que ha hecho el señor secretario de Estado, donde se remonta nada menos que al trienio liberal y a comienzos del siglo XIX, intentando apropiarse de la historia del liberalismo español. Yo le preguntaría, dice que resignificar es explicar.
le pregunto cómo piensan resignificar, explicar el hecho de que, por ejemplo, la izquierda española en octubre de 1934 se levantase en armas contra el resultado electoral de noviembre de 1933, en un intento de golpe de Estado que produjo 1.400 muertos, principalmente en Asturias, pero también en otras provincias. Se intentan apropiar de la figura de Clara Campoamor. Bien, Clara Campoamor escribió en su obra La Revolución Española vista por una republicana lo siguiente sobre la forma en que la toma de la calle y los ataques a iglesias, los ataques a centros políticos de la derecha habían acabado con cualquier sombra de Estado de Derecho. En la primavera de 1936, en el campo se multiplicaron los ataques de elementos revolucionarios contra la derecha y la patronal. Se ocuparon tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas, entre comillas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados. En las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los viajeros una contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. ¿Cómo resignificarán todo esto? Hay una partida que crece de manera notable, es la partida dedicada a estudios y trabajos técnicos, se va hasta los 2.760.000. Bien, yo tengo que preguntarle si entre esos trabajos técnicos figura la preparación de un eventual desmantelamiento del Valle de los Caídos. Porque usted, en declaraciones a Televisión Española, dijo lo siguiente: eliminar la cruz del Valle de los Caídos es como si vas a Auschwitz y lo primero que eliminas es un crematorio. Entonces tendría que preguntarle si se ratifican estas declaraciones, en esta equiparación entre el símbolo del genocidio nazi y el símbolo que más de 2.000 millones de cristianos tienen por sagrado, porque la cruz es el lugar donde Cristo redimió al mundo, según creen los cristianos, ¿no? Entonces, esa resignificación que preparan va a incluir la voladura al estilo talibán de la cruz más grande del mundo, va a incluir la clausura de la basílica, va a incluir la expulsión de la comunidad benedictina. El Valle de los Caídos es una de las grandes realizaciones del arte español del siglo XX. No es un monumento político, su sentido es religioso y no político. Por eso no está presidido por una estatua de Franco ni por un símbolo franquista, sino por el símbolo cristiano universal de la cruz. Tampoco es un mausoleo. Franco no quería ser enterrado allí. El enterramiento de Franco fue una improvisación del rey Juan Carlos en 1975. El sentido trascendente, que no político, del Valle de los Caídos es el hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos más allá de la muerte. La esperanza de que ambos se hayan abrazado en la otra vida. Y así lo dijo, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, que convocaría el Concilio Vaticano II, como es sabido, y abriría la Iglesia de la modernidad, en el breve Salutiferae Crucis, publicado en 1960. La Cruz del Valle extiende sus brazos piadosos a modo de alas protectoras, bajo las cuales los muertos gozan de eterno descanso. Allí, acabados los padecimientos, duermen juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la nación española. Hasta aquí la cita, por toda la nación española. Efectivamente, desde 1959 los benedictinos del Valle de los Caídos rezan por los caídos de las dos Españas, sin distinción de izquierdas o derechas. ¿Van ustedes a interrumpir esa oración perpetua? Finalmente, el Valle de los Caídos, en contra de lo que se dice, no fue construido por esclavos. Les remito a la rigurosa investigación del profesor Alberto Bárcena. A partir de 1950 solo hubo trabajadores libres. Antes había habido presos, pero eran presos que habían solicitado estar allí acogiéndose al régimen de conmutación o redención de penas por el trabajo. Se llegaban a conmutar hasta 6 días de pena por cada día trabajado. Por cierto, no eran trabajos forzados, ya que se les pagaba un jornal equivalente al que recibieron los obreros de la época, vivían con ellos sus familias, etc. En todo caso, nadie trabajó allí contra su voluntad. No hay ninguna razón por la que deba verse el Valle de los Caídos como un símbolo del totalitarismo, sino que es un símbolo de la redención cristiana y del perdón entre las dos Españas. Por eso nosotros llamamos a su respeto. Gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mateu. Sí, presidenta, muchas gracias. Señor secretario de Estado, buenas tardes. Muchas gracias por la comparecencia de esta tarde aquí en esta Comisión de Presupuestos. La verdad es que estamos aquí para escuchar una aportación económica a la ley quizás más sectaria de todo el periodo democrático, como es la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que yo en una ocasión he denominado Ley Bildu o Ley de Memoria Totalitaria.
Por cierto, he de recordarle que se le ha fastidiado el espectáculo mediático de la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, ¿verdad? Ya no puede utilizarlo como efecto bomba de humo para disimular los aspectos negativos de la gestión de este Gobierno en España. Le quiero recordar que la ley, que usted tanto se ha pavoneado ahora de ella, nosotros evidentemente votamos en contra y ya hemos anunciado que la derogaremos en su momento, ¿no? Trataba de imponer su verdad y atentaba contra el pluralismo que es consustancial en la democracia y quebraba el entendimiento de todos los españoles. Es sectario, excluyente y ataque frontal a la transición, que eso es lo que más nos preocupa al Grupo Parlamentario Popular, señor Secretario de Estado. Usted ha hablado del olvido. No, nosotros la transición no la concebimos como el olvido, la concebimos como un esfuerzo que hicieron las partes contendientes, las partes enfrentadas, para tener un futuro más generoso, con miras de futuro democrático y no con un pasado belicoso. También he de decirle que el hecho de que esta ley, usted ha dicho que Bildu y otros grupos parlamentarios, no Bildu no la menciona expresamente, habrá dicho que grupos parlamentarios enriquecieron este texto en la tramitación parlamentaria. El enriquecimiento de Bildu, de verdad, de los herederos políticos, de los asesinos etarras, fue para abrir la puerta y salir corriendo, ¿no? Evidentemente, cualquier ley que fuera apoyada por un grupo filoterrorista tendría que ser descalificada en un Estado democrático. ¿Qué aportación hizo Bildu? Extender el periodo, vamos a llamarlo franquista, entre comillas, hasta el 31 de diciembre del año 83. Ya sabe usted lo que esto significa. Investigación del gobierno de la OCDE, de la transición democrática. O sea, ustedes quieren reescribir la transición como punto de partida y luego escribir otra a su modo y semejanza. En cuanto a las reparaciones económicas de esta ley, para una de las partes nada más contendientes, los vencidos, y no hay que olvidar que desde que comenzó la transición hasta el 2005 hubo ya una reparación de más de 16.000 millones de euros, que beneficiaron a 574.000 personas, ¿verdad? La fundamentación que hacen ustedes de la revisión de la ley de amnistía, eso atenta contra la Constitución, atenta contra la modificación del Código Penal y atenta también contra el Código Civil. En definitiva, ustedes no mencionan, claro, no quieren enfadar a sus socios de gobierno, a los bilduetarras, los 379 asesinatos de ETA sin resolver, que ha tenido que ser puesto de manifiesto por una comisión del Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, que les ha tenido que sacar los colores en cuanto a que ustedes no están haciendo absolutamente nada para el esclarecimiento de estos asesinatos sin resolver, ¿no? En definitiva, yo le digo que nosotros, Bildu, no puede ser el notario que reescriba la historia de España. Esta sección 25, este programa de memoria democrática, no es un hecho aislado, no es una isla aislada, está dentro de un concepto global de presupuestos que han sido enmendados ya en muchas ocasiones por 4 instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la IREF, ayer mismo lo oíamos, que estos presupuestos no consolidan un crecimiento hasta el año 24 y que además no hay que considerar como políticas de consolidación de gastos estructurales ese exceso de recaudación que ustedes están teniendo, que nos revierte a las clases más desfavorecidas en la sociedad española. Con estos presupuestos creceremos menos, tendremos más inflación, más paro y más déficit y más deuda, y además no atiende a todo el mundo. ¿Qué pasa con las personas que ganan menos de 14.000 euros? ¿Por qué no se les ayuda de alguna manera bajando el IVA a los productos básicos para completar bien la cesta de la compra? Y también olviden a la clase media que se les vuelve a subir los impuestos por la parte de atrás o la puerta de atrás, que es la inflación, y con el incremento de la presión fiscal han perdido prácticamente un 20% del poder adquisitivo. Y mientras tanto ustedes alegremente incrementan un 18,3% la partida destinada a la alta dirección. 933 millones, señor don Fernando, y un 37 más de los 252 millones más que en el año 2018 que nosotros hicimos en el último presupuesto que realizamos. Y, por supuesto, cómo no, consustancial al Gobierno de España. Propaganda, hasta 158 millones se incrementa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y mientras hay gente que lo está pasando mal. Esta sección 25 es especialmente escandalosa dentro de este concepto general de presupuesto, porque es el reflejo contable de lo que nos va a suponer estas campañas futuras electorales locales y autonómicas, y fundamentalmente también las generales. Es el presupuesto de campaña sanchista que vamos a acabar pagando todos los españoles. Señor Secretario de Estado, su programa económico de memoria democrática está realizado nada más para implementar la ley de memoria democrática, como usted bien ha alabado. Ley de memoria democrática dictada por Bildu, y no sirve precisamente para lo que tenía que ser el objetivo de esta ley: la localización, exhumación y entrega de los restos de las víctimas de la guerra civil a sus familiares, que eso es lo que el Grupo Parlamentario Popular ha puesto de manifiesto en multiplicidad de ocasiones: apoyar esas exhumaciones. Ustedes mantienen un abultado entramado administrativo, ustedes hacen transferencias corrientes a gente de su entorno afines ideológicamente para reescribir la historia en atentado a esa unidad de España. Y de los 13,5 millones de euros destinados a el programa,
programa, ustedes dedican nada más el 33% a las exhumaciones y el resto va para altos cargos, para confianza, para personal, para libros, conferencias, etcétera, para seguir adoctrinando con su propia escritura una etapa dolorosa, muy dolorosa de la historia de España, que desde luego volver a escuchar en esta sala constitucional todo lo relativo a Franco, Valle de los Caídos, etcétera, es que de verdad es que ya han pasado muchos años y seguimos con el rata, ¿no? Esta partida no piensa ni en los familiares de las víctimas, ni en las personas más vulnerables, sino en esa creación de infraestructuras que le he dicho. Por último, termino ya, en los objetivos de la programación, ustedes hablaban de incorporar al censo 1.000 víctimas en el Censo Nacional de Víctimas. No han incorporado ninguna. Lo mismo que, en cuanto a recogida de material genético, hablaban de 500 personas y nada más 50. Estamos de acuerdo, evidentemente, con todo lo que se refiere al banco de ADN, porque es el punto de partida para las exhumaciones y su identificación. Pero el que todavía, según la memoria, no hayan procedido a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del Banco Nacional de ADN a nivel nacional demuestra que es todo pura propaganda, satisfacción de los intereses políticos suyos y de los socios de gobierno. Le he pasado al señor letrado, ya voy terminando, señora presidenta, muchas gracias por su generosidad. Le he pasado al señor letrado ya una batería de preguntas que le rogaría al señor don Fernando que nos contestará por escrito. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Valentín García. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Martínez, señor secretario de Estado, por la exposición tan magnífica que ha hecho no solo del cuadro presupuestario, sino también de las políticas de memoria de este Gobierno. Políticas de memoria que este Gobierno desde 2018 estableció como un compromiso clarísimo, muy claro, con las políticas de memoria y que el Gobierno de coalición volvió a refrendar en el programa conjunto de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Compromiso político también del Grupo Parlamentario Socialista con las políticas de memoria. Y lo más importante, compromiso presupuestario, porque ya vivimos la etapa en la que cuando gobernaba el Partido Popular no dedicaban ni un euro a las políticas de memoria. Pero claro, escuchando la exposición se entiende. Hay quienes no se ha publicado todavía la Ley de Memoria Democrática en el Boletín Oficial del Estado y como el señor Feijóo ya quieren derogarla. Pero es que vos ha ido más lejos. Ha presentado una PNL para discusión en la Comisión Constitucional en el que piden la derogación y mucho más grave, declarar bien de interés cultural el Valle de Cuelgamuros y que se declare bien protegido por el patrimonio todos los símbolos y todos los escudos y todos los nombres de calles que exaltan el franquismo. Y todo eso lo hace sin ninguna vergüenza. El problema no es que lo haga vos, el problema es que el Partido Popular lo secunda, porque ahora se escandaliza de que la Ley de Memoria vaya a establecer la retirada de los símbolos que exaltan el franquismo. Pero Vox alentó y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid rompieron a martillazos la placa de la calle dedicada a Indalecio Prieto y no se ruborizaron y a Largo Caballero. Y sin embargo ahora les preocupa mucho que vayamos a retirar del callejero a aquellos genocidas que en una democracia europea como la española no deberían tener ningún lugar de exaltación, ni en el callejero, ni los símbolos, ni en un lugar como el Valle de Cuelgamuros. El señor Contreras ha ido mucho más allá que ninguna de las veces que ha intervenido en la Comisión Constitucional de Presupuestos o en el Pleno del Congreso. Y hoy ha dicho algo así como que si resignificamos el Valle de Cuelgamuros estamos ofendiendo a 2.000 millones de creyentes. Si alguien, señor Contreras, ofendió al cristianismo, ese fue Francisco Franco, que puso la religión católica al servicio de su dictadura. Y a usted solo le ha faltado pedir a título póstumo el título de candidato a premio Nobel al señor Francisco Franco. Y es una vergüenza democrática en un Congreso de los Diputados elegido democráticamente que alguien se atreva a decir lo que usted se ha atrevido a decir hoy aquí. En ningún otro país europeo la derecha democrática del equivalente al Partido Popular les permitiría estar en ningún gobierno, les permitiría apoyar ninguna de sus iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid para retirar del callejero nombres
como el de Indalecio Prieto y Largo Caballero, pero la culpa no es suya, señor Contreras, la culpa es del Partido Popular. Porque el Partido Popular no apoyó la Ley de Memoria Democrática, pero es que nos quedamos, señor Mateu, esperándoles. Pero no llegaron, porque llevan 40 años de retraso. Mientras que no condenen el franquismo, ustedes llegarán tarde a Europa y a la democracia española. A ver, ¿Perdón? no tienen ustedes la palabra. No tienen Perfecto. ustedes la palabra. Bien. Espere un momento, espere un momento. ¿Qué es impresentable? Perdón, señor diputado. ¿Qué es lo que es impresentable? A ver, nos callamos y dejamos que el orador siga. Sí. Muchas gracias, presidenta. Por tanto, valoramos positivamente que casi 14 millones de euros se vayan a destinar en este presupuesto a memoria democrática y valoramos que, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Memoria, pueda ser implementada presupuestariamente. Me gustaría resaltar que estamos especialmente satisfechos con las actuaciones en las exhumaciones. Es un deber de todos los poderes públicos, es un deber ético de la sociedad española devolver a su familia los cuerpos de los españoles que están todavía desaparecidos y, por tanto, de todo lo que usted ha contado de nuestras actuaciones del Gobierno desde el punto de vista presupuestario, me quedaría con el esfuerzo que vamos a hacer para poner fin a la ignominiosa historia de fosas y de desaparecidos que tiene este país. Se lo debemos a los luchadores de la democracia y se lo debemos a los liberales también desde 1812, que creo que todavía no se habían afiliado al Partido de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar ahora tiene la palabra el señor secretario de Estado. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señorías, por sus intervenciones y se las agradezco realmente. En primer lugar, voy a tratar de comentar las reflexiones que hacía el representante de Ciudadanos, el diputado Edmundo, y decirle, en primer lugar, que en relación con el informe de Pablo de Grey de 2014, si algo tiene esta ley de memoria democrática es que sigue a pie juntillas prácticamente las recomendaciones hechas reiteradamente al Estado español en 2014 y precisamente vertebra la ley en torno a los grandes principios del derecho a la verdad que tienen las familias, de la justicia, de la reparación y del deber de memoria. Por lo tanto, hemos tenido como referencia no solamente ese informe, que le tengo que decir, ese informe ha cambiado el sentir a escala internacional del derecho internacional humanitario, pero incluso la propia concepción sobre políticas de memoria. Eso es un informe clave en la historia de la memoria a escala global. Y, evidentemente, esta ley tenía que responder a ese informe y tenía que responder también al informe del Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que prácticamente viene a decir lo mismo, apuntando otros elementos más. Por lo tanto, me congratulo de que estemos de acuerdo en esa apreciación que antes me comentaba. En relación con el tema de las víctimas y de los desaparecidos, yo creo que aquí hay que precisar bien las cosas porque podemos estar dando datos que posiblemente no sean los ajustados a este momento y creo que tengo la obligación política y la obligación moral de situarlo. Por término medio, casi siempre se ha dicho que en la época de la posguerra hubo 114.000 desaparecidos. Yo añado, como experto en este tipo de temas y de haber dirigido bastantes investigaciones al respecto, que posiblemente hubiera muchos más de 114.000 desaparecidos en la posguerra. Pero esa situación no es la situación que tenemos hoy. Cuando se sigue hablando de 114.000 desaparecidos, digo, hay que hablar con precisión. Y para hablar con precisión, lo primero que yo hice cuando el presidente del Gobierno me nombra en director general de Memoria Histórica vinculado al Ministerio de Justicia es prácticamente contratar
a unos especialistas para que hicieran un estado de la cuestión, porque teníamos que afrontar seriamente y desde el Estado el proceso de las exhumaciones como política principal que deberíamos de abordar. En función de eso se hizo un estudio que se nos entregó en aquel momento, que ha servido de base para el plan cuatrienal que ya tenemos en marcha. No que vamos a poner en marcha. Esta es la tercera anualidad, como voy a tener la oportunidad de comentarle. De esos 114.000 desaparecidos, evidentemente no existen ahora por varias razones. En primer lugar, porque a lo largo de 80 años, muchos de esos cadáveres estaban en cunetas, de lo que se habla. España, a lo largo de 80 años, ha cambiado toda su infraestructura viaria, con lo cual eso prácticamente, con alguna rara excepción, no existe. Primera idea. Segunda idea. Hubo fosas cerca de arroyos, de ríos, etcétera, que después de 80 años esa situación ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, esas fosas también han podido desaparecer. En tercer lugar, cuando se produce la extracción de cadáveres para transportarlos al llamado Valle de los Caídos, entonces, a partir de la ley Valle de Cuelgamuros, se transportaron 33.800 cadáveres. En torno a 12.000 y pico procedían de fosas comunes que muchas veces, con nocturnidad y alevosía, los sacaron de cementerios, de fosas que no estaban en cementerios, y se lo llevaron entonces al Valle de los Caídos sin conocimiento ni con asentimiento de los familiares. En torno a 12.000 y pico de esos 33.800. El resto, 21.000, van con el asentimiento de los familiares. En este momento estamos haciendo un estudio para conocer exactamente todo el proceso de acarreo de cadáveres de toda España al llamado Valle de los Caídos. Es la vez que más ha ocurrido este tipo de actuaciones y, por lo tanto, necesitamos en el proceso de la resignificación del valle conocer precisamente todo esto, y se está investigando en este momento con un grupo de investigación potente de la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, hay ya 500 fosas que se exhuman, 12.000 y pico cadáveres, que pueden ser no solamente de víctimas republicanas, también puede ser de militares. Y en este momento se está estudiando para saber exactamente de qué se está hablando y que la ciudadanía conozca perfectamente esta situación. Por lo tanto, ya hay 500 fosas y 12.000 cadáveres que hay que restar. Al principio de la transición se hizo toda una política de exhumación de cadáveres, podemos decir, como dicen los científicos, como dicen los forenses, sin rigor científico. Dicho de otra manera, sin la identificación genética para poder entregárselo a sus familiares si se localizaban. Se cogían las fosas, se sabía que estaban allí, se acumulaban, se ponía un monolito, y eso ocurre en los primeros años de la transición. Eso termina en el año 84 y no fue una política pública de Estado. Eso fue una política espontánea que vinieron a hacer los ayuntamientos democráticos, las asociaciones civiles y los sindicatos, los partidos de izquierda, etcétera, y los propios familiares. Con lo cual también hay todo un conjunto de exhumaciones que hay que restar de los 114.000 que se decía. Y después, desde el año 2000 hasta la actualidad, sí que se han hecho exhumaciones, estas ya con rigor científico. Y con rigor científico es tratando de la identificación genética a través del ADN. Podemos estar hablando de cerca de la exhumación de 1.000 fosas desde el año 2000 hasta la actualidad, y podemos estar hablando cerca de 12.000 cadáveres en este momento exhumados. Planteado esto, ¿de qué estamos hablando a la hora de afrontar el plan cuatrienal de fosas cuando lo redactamos desde la Secretaría de Estado? Estamos hablando entre 20 y 25.000 cadáveres que son susceptibles en este momento de actuar y de tratar de exhumar para tratar de entregárselos a sus familiares para que le den digna sepultura.
Le voy a hacer el balance. Decía que si estamos estudiando. No. Hicimos un plan de choque. El primer año que yo estuve secretario de Estado, un plan de choque, que procedía también ya de la época de justicia. 1,5 millones. Entonces, lo hicieron asociaciones, 750.000, y otros, a través de la FEN, los municipios. Los municipios. ¿Por qué metemos a los ayuntamientos? Porque es la administración más cercana a la ciudadanía, quien conoce realmente a los familiares, quien conecta con ellos perfectamente. Sé que por ahí se nos ha criticado a veces de que estamos trabajando con los ayuntamientos. Es la administración más cercana y, por lo tanto, con ellos hay que intervenir. Y no solamente eso. Los ayuntamientos, las diputaciones son Estado. Son Estado, no solamente la Administración General del Estado. Y el planteamiento que hace Pablo de Grey, el planteamiento que hacen las organizaciones internacionales de carácter humanitario, no es otro que decir que el liderazgo sobre las exhumaciones la tiene que tener el Estado. Y eso es lo que aparece en la Ley de Memoria Democrática. El liderazgo lo tiene que tener el Estado y nosotros lo tenemos. Y desde el plan cuatrienal empezó el Estado sistemáticamente a intervenir con todos los instrumentos que en esos momentos nos dotaba la ley llamada de memoria histórica del año 2007. Hoy tenemos nuevos instrumentos de los que nos dota la ley de memoria democrática. Ese plan cuatrienal, ya esta es la tercera anualidad, pero tenemos 2 anualidades con 2 presupuestos. Le voy a dar datos para que sepa cuál es el estado de la cuestión en este momento. Y le voy a dar datos comparados. Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero fue cuanto más, son 6 años, más exhumaciones se hicieron. 177. 6 años. Desde que iniciamos el plan de choque hasta la actualidad, hemos actuado o estamos actuando en 504 fosas. 504 fosas en este proceso. Esta es la diferencia, 6 años a 2 años, 2 anualidades y un plan de choque, 504 fosas. ¿Qué cálculos prevemos? Siguiendo el ritmo que tenemos en una legislatura y media, terminamos con las fosas comunes en España. Ese es el planteamiento y ese es el objetivo. Y este presupuesto del año 2003 está en esa clara orientación. Lo digo para que vea con exactitud qué es lo que se está haciendo y el presupuesto a dónde va. Y en este momento son 6.300.000 euros destinados de este presupuesto fundamentalmente a localización, búsqueda, exhumación e identificación, que lo estamos haciendo pues desde el Instituto Nacional de Toxicología, que está trabajando con nosotros, hasta en este momento los distintos laboratorios de universidades que tienen las comunidades autónomas, etcétera. Bueno, me parece que es importante tener en cuenta esto porque es una de las políticas prioritarias más importantes que tiene el Gobierno en este momento. En segundo lugar, me plantea que dónde está el dinero para esas exposiciones. Vamos a ver. He dicho que tenemos dinero para las exposiciones que he mencionado y aparecen en el presupuesto. Trienio liberal, la generación del cambio, los estudiantes contra Franco, Congreso de la 150 aniversario de la primera República. Para eso hay consignación presupuestaria y aparece como tal. ¿Cómo vamos a mover? Porque el dinero ya no lo hemos gastado. La exposición de hazaña, simplemente la itinerancia y también en colaboración con otras instituciones. Por ejemplo, cuando llevamos la exposición de hazaña a la Universidad de Granada. La Universidad de Granada colaboró económicamente con nosotros a la hora de hacer la itinerancia. De la misma manera lo estamos haciendo con otras instituciones y en otras, si no es posible, lo hacemos nosotros directamente. En el presupuesto también hay dinero para itinerancias. En este caso la de hazaña, en este caso la de Clara Campoamor, que de aquí posiblemente vaya al Ayuntamiento de Sevilla,
las que nos las piden, las ponemos en orden de petición, las ponemos y van las exposiciones. O la desbanda, que lógicamente el día 31 se levanta de Málaga y pasará a Almería, por aquello de la carretera de Málaga a Almería. Por lo tanto, tenemos consignación presupuestaria y no estoy haciendo un brindis al sol, señor diputado, señoría. Es decir, no hago un brindis al sol. A mí me gusta trabajar con seriedad. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática trabajamos con rigor, tanto nosotros como nuestros directores, el director general, nuestros asesores, somos gente que estamos curtidos en el rigor científico y evidentemente trabajamos con esa rigurosidad que evidentemente se nos tiene que exigir, no solamente como profesionales, sino también como representantes de los partidos políticos. Mire usted, hablaba de liberales. La democracia procede del liberalismo. Hay un elemento, es un elemento clave, y por eso hablamos del liberalismo democrático. ¿Cuándo se inicia el liberalismo democrático? ¿Quién apunta al liberalismo democrático? Empieza la Constitución de Cádiz, del año 12. Ese interregno de 3 años entre el absolutismo de Fernando VII y los 100.000 hijos de San Luis, la segunda etapa de absolutismo de Fernando VII, hay un oasis donde se aplica por primera vez la Constitución de 1812. Y es un auténtico crisol de cómo luego se van a desarrollar las políticas de la España liberal y de la España democrática. Profundizar exactamente sobre el liberalismo del trienio es algo que yo aconsejo a muchísima gente porque aprendería muchísimo. Sobre todo cuando en este país se está falto de muchas lecturas. Aquí prácticamente ya se leen los 200 caracteres y leer 2 páginas a veces cuesta muchísimo. Y yo lo he visto muchísimo en relación con la Ley de Memoria Democrática, que mucha gente ha interpretado la Ley de Memoria Democrática y yo decía, pero si a esto lo que le hace falta es leerla, no otra cosa. Y luego han falseado cualquier cosa. Hace falta leer. Y los políticos tienen que leer. Y hay que exigirnos a los políticos que leamos. Y se lee poco, tristemente se lee poco. Vale. Por eso hablo del liberalismo democrático, porque de ahí arranca. Y después de ahí arranca el Partido Democrático, y eso hay que estudiarlo. Y de ahí arranca el Sexenio Democrático, y eso hay que estudiarlo. Y reflexionar sobre lo que supuso la Primera República y todas las tendencias democráticos republicanas que son las que luego van a llegar a cristalizar en lo que fue la Segunda República con sus luces y con sus sombras. Y aquí cuando se plantea el tema de la verdad. Aquí no hay ningún sectarismo. Aquí es si estamos con la democracia o estamos con otras interpretaciones diferentes. O estamos con las dictaduras. Aquí no hay otra cuestión. Y eso, los que llevamos toda nuestra vida estudiando e impartiendo clases en la universidad sobre esto, sabemos con rigor qué es una cosa y qué es otra. Y por lo tanto, cuando yo oigo tantas cosas que se han dicho de la ley, digo, ¿qué falta hace de lectura? Y no quedarse en los años 40 con las interpretaciones de Joaquín Arrarás, que era el agiógrafo de Franco, y venga a repetir las mismas cosas. Y aquí, en el Congreso de los Diputados, y lo he escuchado en el Senado, con una vergüenza ajena, porque me ha dado vergüenza ajena escuchar ese tipo de cosas y la falta de rigor y la falta de lectura a la hora de poder afrontar con seriedad. Y si las cosas se hacen, la historia es un proceso muy complejo, no es unidireccional, es el mundo de las complejidades y que hay que analizarlas todas para poder acercarnos científicamente y con rigor a estos análisis. Así es que no me hable de justicia universal porque no me la ponga usted también a mí en Memoria Democrática, la justicia universal. Por amor de Dios, ya están otros que evidentemente tienen que tratar y usted lo sabe bien. Bueno, yo creo que a grandes rasgos he tratado de comentarle la situación y que yo creo que era necesario para aclarar determinados conceptos en estos procesos. Se me dice de nuevo por parte del representante de Vox que se hace política sectaria. Yo tan solo
vengo a decir que se lea la Constitución, artículo 27.2 de la Constitución española, que dice prácticamente desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y luego se dice de una manera mucho más clara en la Ley Orgánica de Educación, que nadie la ha tildado de inconstitucional. Y lo dice de una manera mucho más clara, que hay una apuesta por la democracia. Y al diputado de Vox, que es diputado por Sevilla, se la voy a leer lo que dice la Ley Orgánica, porque no está mal recordarlo. Dice, señala la Ley Orgánica la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad. El estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico, para lo que sin que haya por el momento reproche de inconstitucionalidad alguna. Eso es lo que hace la Ley de Memoria Democrática. No tergiversen, por amor, no manipulen. Usted que es catedrático de universidad, no solo haga una lectura, no se ancle usted en Joaquín Arrarás haciendo su... Le he escuchado todas sus intervenciones y la verdad es que me ha preocupado. Me ha preocupado y me ha preocupado por el gremio. Y lo que somos catedráticos de universidad queremos, vemos las complejidades de las cosas, distintas lecturas. Lea usted otras cosas que de luego le darán luz a los procesos, lo verá mucho más complejo, no será unidireccional y sobre todo no repita usted lo que dice Joaquín Arrarás, que después copia a Pío Moa y que después copia a César Vidal y nos lleva usted solamente en ese camino. Yo creo que los que estamos acostumbrados a hacer ciencias sociales, pues evidentemente lo tenemos que hacer con rigor. Más que nada para no denigrar el gremio. Yo creo que eso no estaría nada mal. No le estoy aconsejando nada. Simplemente hacer una reflexión en voz alta de sus intervenciones cuando se le ha escuchado en el Congreso de los Diputados. Y se lo digo con todo el respeto. Con todo el respeto. De la misma manera que cuando usted habla de la exposición de Clara Campoamor, le voy a hacer una pregunta. ¿Ha ido usted a visitar la exposición de Clara Campoamor? La tenemos todavía en la Biblioteca Nacional. No estaría nada mal que la visitara, porque evidentemente usted vería cómo se hace un análisis riguroso y completo de cuál es el pensamiento de Clara Campoamor en cada momento de su trayectoria como abogada, como periodista, como luchadora por los derechos de las mujeres y por la conquista del voto femenino. No estaría mal. Nos viene bien a los científicos ver otras cosas distintas de lo que normalmente trabajamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reflexionar más. Y yo creo que eso le vendría, permítame, con toda la humildad, le vendría como bastante bien. No se preocupe usted. No se preocupe, no se va a destruir la cruz del Valle de Cuelgamuros. No se preocupe. Es que, como lo vienen diciendo reiteradamente, y a mí desde el primer momento, y al Gobierno, no habrá escuchado decir que no se va a destruir la cruz del Valle de Cuelgamuros, no me explico por qué lo están reiterando permanentemente. Eso es intoxicar, eso es manipular, y eso no es bueno. No es bueno para la conciencia crítica, para la conciencia ciudadana. Permítame que se lo diga. No se va a destruir. Entre otras cosas, y le hago referencia a que tengan una información más ajustada de mi intervención en 24 horas. Decía exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. No se va a destruir. Y puse un ejemplo. Vamos a ver. Primero, porque la cruz, en ese monumento, que es el gran monumento franquista al Valle de los Caídos, lea usted el decreto de 1957 y verá cuál es el objetivo que tiene. Y si no, más atrás, 1940. Vaya usted al decreto de creación de 1940 y verá cómo precisamente estaba destinado solo y exclusivamente a unos. Luego tenían mucho hueco y entonces había que traer más.
había que traer más. Léase, por favor, léase las cartas de Camilo Alonso Vega. No se las voy a leer aquí ahora, pero léaselas para que tenga un análisis como mucho más ajustado. Lo que decía, lo aclaro, decía que la simbiosis, la cruz, en ese monumento supone la simbiosis entre religión y política. Y en ese momento es el nacionalcatolicismo. Esa es la expresión del nacionalcatolicismo. Y como es la expresión del nacionalcatolicismo, a la hora de explicarlo, evidentemente la cruz se tiene que mantener. Cada uno puede tener sus creencias y yo las respeto todas. Pero aquí, en la hora de la explicación, la cruz se tiene que mantener porque nos explica. Y dije que de la misma manera, cuando uno va a un campo de concentración nazi, yo no sé si habrá estado usted en alguno de ellos, pues evidentemente uno va y ve un horno crematorio. Y si alguien piensa que hay que quitar un horno crematorio porque es feo, porque que supone, pues a mí me parece que es tergiversar la historia. Hay que dejarlo para que todo el mundo lo vea y sobre todo con las garantías de no repetición, con el deber de memoria que tenemos para que no se vuelvan a repetir los hechos traumáticos del pasado. Así es que yo creo que está lo suficientemente aclarado esa situación. El diputado del Partido Popular, pues nos venimos viendo, señor Mateu, en varias comisiones, y la verdad es que le agradezco que usted me reitere prácticamente las mismas cosas que usted dijo, lógicamente, en la defensa en contra o en el veto a la Ley de Memoria Democrática, que fue rechazado en las Cortes, lógicamente, fue rechazado, por lo tanto ya está expuesto. No voy a entrar en este debate, pues ya fue un debate realizado, de la misma manera que las enmiendas, que fueron rechazadas en las dos cámaras. Por lo tanto, no ha lugar aquí a un debate de que ya se ha producido en su momento y que se ha producido perfectamente. Pero permítame que le diga una cosa. Me quedé realmente asombrado cuando ustedes pusieron una enmienda aquí en el Congreso y la pusieron también en el Senado, en la que decía que se mantuvieran, además de los títulos franquistas, que se mantuviera la orden imperial del yugo y de las flechas. Sí, ustedes. Sí, que se mantuviera. ¿No se la han leído bien? ¿Es así o no es así, señor Mateu? Es así. Y la orden imperial del yugo y de las flechas, pues es una orden imperial que da Franco, que otorga Franco, y que le voy a decir, para que usted la tenga refrescada, quiénes fueron los beneficiarios de esa orden imperial. Hitler, Mussolini, Rudolf Hess, Himmler. Eso el Partido Popular quiere que se mantenga. En su enmienda decía que se mantuviera. Y claro, yo la verdad es que no entendía nada. No entiendo nada, señor Mateu. No entiendo nada. Y cuando aquí el portavoz del Grupo Socialista les dice que se homologuen ustedes con los países de su entorno y las derechas democráticas del entorno europeo, no le falta razón. ¿Cómo verían las derechas francesas? ¿Cómo verían las derechas alemanas que ustedes pusieran una enmienda para mantener la orden imperial del yugo y las flechas? Además de Hitler, de Mussolini, de Rudolf Hess, de Hitler, otros cuantos más. No, es impensable. Es impensable. Permítame que le diga que me parece, sin duda, señor Mateu, me preocupa, me hubiera gustado, han perdido ustedes una gran oportunidad de homologarse, han perdido una gran oportunidad de homologarse con el resto de las derechas democráticas europeas. Y lo digo con sentimiento de veras, lo digo así, porque me hubiera gustado que lo hubieran hecho porque sus homólogos europeos, todos, con los ojos cerrados hubieran votado esta ley, que ya la hicieron ellos similar
después de la Segunda Guerra Mundial. Y les voy a aclarar alguna cosa más. Digo, no entro en la transición porque cuando hablan de la transición, lo que denoto rápidamente, me mira la presidenta, lo que denoto rápidamente, lo vuelvo a reiterar, es que o no se la han leído o que la falsean, lo que es la ley. La verdad es que ha sido una pena el debate parlamentario que ustedes han mantenido. No han entrado en los contenidos de la ley. No han entrado en el contenido de la ley. Han hablado de la transición y ahora resulta que la ley de memoria democrática es la que mejor ensalza la transición de todas las leyes que se han hecho en la democracia. ¿Quiere que se los lea la exposición de motivos? ¿Quiere que se las lea? No tengo ningún inconveniente en leérselo. Bueno, es que como se ponen así, no quieren, ¿no? No quieren que se las lea. Léanse la exposición de motivos. No falsen, no han discutido la ley, no han discutido los principios de la ley. Se han ido tangencialmente, que si la transición, que si Bildu... No. Lo que está ahí. Y no estaría mal. Las tergiversaciones que se hacen en relación con la disposición 16ª. ¿Qué dice la ley de memoria democrática? Lo dice en el artículo primero, lo dice en el artículo 3, lo dice en el artículo 21, lo dice en el artículo 69. ¿Qué es lo que dice? Que el ámbito temporal de la ley de memoria democrática es la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Por todos lados. Mire usted, cuando dice, es que quiere que se investiguen las violaciones. Mentira. Falso. No se investigan. Porque la ley dice, en el artículo 29, de una manera mucho más clara, que hay el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución y que lo hará un fiscal de sala. Eso es lo que dice la ley. No me digan ustedes que se va a investigar hasta el 83 porque es falso, radicalmente falso. Y no pueden ustedes lanzar a la ciudadanía tantas falsedades y tantas intoxicaciones. Sí que una comisión de estudio va a estudiar las vulneraciones de la gente que luchó por la libertad, la consolidación de la libertad. Eso no lo dicen ustedes. ¿Y por qué no dicen la verdad? ¿Qué esconden? ¿Por qué no han entrado en los contenidos? Yo creo que ustedes han llegado al título primero, al artículo primero de la ley y han visto que hay que condenar y que hay que repudiar el franquismo. Y a ustedes le han dado, nos han echado para atrás. Miren ustedes, les he seguido desde el año 2002. Les he seguido. Si yo soy riguroso en estas cosas. Les he seguido la única vez. Perdónenme ustedes. Perdónenme ustedes. Señora presidenta, por una cuestión de orden. Bueno, no están en posición de la palabra. O sea que, a ver, voy a terminar en posición pronto. de la palabra. Vale. Cada uno en su turno habla de lo que entiende. Y así la presidenta ha dejado a cada uno hablar de lo que quería. A veces temas presupuestarios y a veces menos presupuestarios. Así que guárdense. Voy terminando. No, vamos a ver, les he seguido realmente, ¿no? Y ustedes, cierto, condenan el 20 de noviembre de 2002 la vulneración de los derechos humanos durante la guerra fundamentalmente. Lo hacen ustedes. 2002, 2004 también. Parece usted contra. Además, ya abstenciones cuando se ha planteado en proposiciones no de ley. Hombre, yo he tenido esa oportunidad de presentarlo cuando era senador, una proposición no de ley, y ustedes se abstuvieron cuando se planteaba el repudio y la condena. No me digan ustedes, es que yo lo he visto cuando yo mismo he presentado una proposición de ley cuando yo estaba en el Senado. Por amor de Dios, no me vengan ustedes. Y termino con el tema de las exhumaciones. Creo que antes, cuando contestaba a Edmundo Val, lo aclaró lo suficientemente. Pero le tengo que agradecer al portavoz del Grupo Socialista que lo haya recordado. Es usted, con la exhumación estamos de acuerdo. Estupendo. Pero cuando Rajoy entra a gobernar, inmediatamente lo que dice, usted había dicho que iba a derogar la ley de memoria histórica
y dijo en la televisión, todavía lo tengo grabado, presupuesto cero. Y, evidentemente, desde la Administración General del Estado no se implementaron políticas de sumaciones. ¿Sabe usted de dónde se implementaron políticas de sumaciones? Desde las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas, y algún ayuntamiento, y algunas asociaciones con dinero que venía incluso desde el exterior. Así es que yo creo que estamos ante un buen presupuesto. Creo que el presupuesto va a implementar las políticas de memoria que nos exigen en este momento los organismos internacionales humanitarios, y en este caso el Gobierno de la Nación tiene un compromiso adquirido por el presidente en la sesión de investidura y, evidentemente, en este caso trata de cumplir ese compromiso. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Paramos 5 minutos. Presidenta, por el artículo 71.3, por alusiones. Por alusiones, ¿no? Alusiones directas. Sí, se ha puesto en duda el decoro de un grupo parlamentario como es el mío y quiero poder No, a explicar. los grupos parlamentarios está claro, como en toda la sesión, pero personales no ha habido, ¿no? Es que el artículo 71.3 habla de falta de decoro al grupo parlamentario y es exactamente el artículo que estoy invocando, por eso quiero el uso de la palabra. Nada, va a ser 1 minuto, no va a ser más. 10 segundos. Sí, a ver, es el tercer año que este compareciente viene y esta técnica habitual de hablar de todo menos de presupuestos ya lo sabíamos y ya lo conocíamos. Nos parece deleznable que se utilice una comparecencia de presupuesto en la que se viene a hablar de números para faltar al decoro a mi grupo parlamentario. Nos parece que debería ser criticable y debería la propia presidenta, y si no nosotros presentamos una queja formal, quejarse ante el compareciente, porque no son actitudes de un miembro del Gobierno de este país, porque no se viene aquí a hablar de lo que ha grabado en su VHS, como es la última frase que ha dicho, sino se viene a hablar de presupuestos, que para eso es esta Cámara y para eso es esta comisión. Gracias por la explicación. Señora presidenta, me adhiero a la protesta del Grupo Popular porque el compareciente ha convertido su respuesta Señor Contreras, no está en en un el uso festival de de la palabra. sectarismo y No de está en el desprecio, uso de la alejándose del rigor de una discusión presupuestaria. No está en el Y uso quiero de que la conste palabra. nuestra propuesta, nuestra protesta. Suspendemos 5 minutos y llegará el próximo compareciente